¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo ya son ejemplos de las leyes de Newton. Pudieron notar que hicimos una pausa para también revisar algunos conceptos, ya que son necesarios para poder entender lo que ya viene a continuación, ver cómo se está moviendo, por qué se mueve, hacia qué dirección, etcétera. Es decir, ya estamos conjuntando tanto los vectores, las leyes de Newton, la velocidad, aceleración, etcétera. Para ello, vamos a ver ejemplos que pues pueden encontrar en el uso común. Evidentemente, algunos pues son imaginativos o son supuestos porque pues no los podemos tener de manera tan sencilla o podemos hacerlo en este momento, pero sí son viables, ya los han estudiado, ya se han analizado y todo funciona de tal manera. Evidentemente, aquí estamos simplificando un poco porque como ya ustedes analizaron, hay fuerza de fricción, hay peso, empuje, etcétera. Hay todo un sistema que interactúa. En este momento vamos a simplificarlos. Cuando nosotros estamos en la materia de física y sobre todo cuando estamos a niveles de bachillerato, cuando vamos introduciendo los temas, siempre eliminamos la fricción o principalmente ejemplificamos sin fricción para no tener que incluir al piso, incluir al aire, entre otras situaciones, ¿vale? Pero siempre, siempre recuerden que existen. No porque no se vean, no es que dejen de existir, simplemente se simplifica, ¿vale? Aquí tenemos en el ejemplo 1 una pregunta. ¿Qué fuerza se requiere para acelerar a un niño sobre un trineo? La masa total, ya está haciendo el conjunto niño-trineo, es igual a 55 kilogramos a 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí por la característica de la plataforma me escribe de esta manera, pero recordemos, simplemente me está diciendo que son metros entre segundos al cuadrado. Las unidades son esenciales porque son lo que nos indica de qué estamos hablando. Cuando yo tengo kilogramos, ya lo tengo que estar relacionando con una masa. Cuando tengo metros sobre segundo al cuadrado, entonces lo voy a relacionar con una aceleración. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. A veces, cuando ya tenemos problemas un poco más grandes, no sabemos a qué valor o a qué variable está haciendo alusión, pero siempre, siempre, jóvenes, váyanse directamente a las unidades. Las unidades nos van a indicar de qué tipo de variable estamos trabajando. Aquí tenemos la imagen del niño, pues en su trineo. Lo que me indica es que quiere una fuerza para que se desplace. Por lo tanto, yo voy a dibujar una flecha hacia esta dirección. Esa va a ser la fuerza y la fuerza va a ser mi pregunta. ¿Cuánto quiero o cuánto debo de aplicar para poder alcanzar esa aceleración? Indudablemente, como les comenté, si estuviéramos trabajando de manera como lo hemos estado haciendo, el suelo nos estaría generando una fuerza de fricción, pero ya el análisis sería mucho más complicado. Por lo tanto, vamos a eliminarla y vamos a seguir escribiendo los datos que tenemos. Me dice que la masa, pero esta es la masa total. Voy a ponerle una T abajo para que se diferencie que no es la del niño, no es la del trineo, sino la del conjunto. Son 55 kilogramos. Y por último, la aceleración. La aceleración debe de ir hacia la misma dirección que va la fuerza para que se pueda desplazar. Con eso ya tendríamos todos los datos. Tenemos la incógnita que es la fuerza, tenemos la masa con la que vamos a estar trabajando y tenemos la aceleración. Puede notar que tanto la fuerza como la aceleración tienen una flecha hacia arriba. Recordando, eso significa que son vectores. La fuerza ya la hemos estado trabajando, han hecho hasta problemas ya. Y la aceleración, ustedes ya estudiaron lo que significa, que es la variabilidad que tiene la velocidad en un determinado tiempo, pero ahora están notando que la aceleración también tiene esa dirección. Y pues como el trineo se va a estar moviendo hacia ese lado, bueno, entonces la aceleración también tiene que estar moviéndose hacia ese lado. Ahorita nada más nos va a preocupar poder aplicar la fórmula. La fórmula solo tenemos una. Entonces vamos a escribirla. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué esa fórmula no tiene las líneas, no tiene los vectores? Porque se hace ya más sencillo el escribirla de esa manera.
Pero si lo quisiéramos escribir más formal, tendríamos que ponerle a la fuerza mejor dicho, su flecha para que simbolice su vector y de igual manera la aceleración. El único que no tiene dirección es la masa, porque la masa es una propiedad inercial. Todos nosotros la tenemos. Ahora les voy a dar un consejo para saber qué es lo que deseo obtener. Para el ejemplo 1 es muy sencillo porque solo tenemos tres datos, bueno, tenemos dos datos, una incógnita y nada más tenemos una fórmula. Pero mientras vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas se van a volver más complicados. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver qué datos tenemos. Primero, me pregunto, ¿tengo la fuerza? No, es una incógnita. ¿Tengo la masa? Ok, sí la tengo, sé cuánto vale. Le pongo una palomita. ¿Tengo la aceleración? Sí, también la tengo. Entonces, aquí ya me está diciendo cuál es mi incógnita. Por eso le estoy poniendo las palomitas. ¿Ok? Pueden decir ustedes en este punto, eso es muy sencillo, yo ya sabía que necesitaba la fuerza, pero como les comento es para que se hagan un hábito, porque los problemas de física sí se vuelven un poco más extensos mientras vayamos avanzando. Ahora entonces solo procedemos a sustituir. En la sustitución ya voy a quitarle las flechas a la fuerza ya, porque ustedes ya saben que están hablando de vectores. Simplemente es para que no se les olvide. La fuerza es mi incógnita. Igual, la masa. La masa son 55 kilogramos. Voy a poner un punto para que se vea que es una multiplicación. Y la aceleración. La aceleración es igual a 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo único que tenemos que hacer es la multiplicación. 55 por 1.4 nos va a dar de valor 77 kilogramos por metro entre segundos al cuadrado. Aquí están notando, lo único que hice fue multiplicar los números y multiplicar las unidades. Voy a escribir en la parte de abajo cómo multipliqué las unidades. Tenemos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Aquí pueden notar que lo que estamos haciendo es una multiplicación, pues en esta situación sería de fracciones. ¿Cómo puedo completar la fracción aquí para que no afecte? Si le pongo un 1, no va a afectar absolutamente nada. Siempre ustedes pueden hacer eso. Y me pueden decir, bueno, se vuelve más complicado porque estamos trabajando letras y números. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de kilogramos pongo un 9 y le pongo un 1? Estaría afectando 9 entre 1, me da igualmente 9. Bueno, kilogramos entre 1 me da kilogramos. El 1 simplemente es simbólico. Y ahora sí, cuando tenemos fracciones, se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces voy a multiplicar kilogramos por metros y 1 por segundos al cuadrado. Todo lo que yo multiplique por 1 me va a dar exactamente lo mismo. Entonces van a ser segundos al cuadrado. Y por eso estamos obteniendo estas unidades. Como les comento, las unidades son lo esencial. Pero de una manera más sencilla, esto de aquí es igual a un newton. Por lo tanto, el resultado lo puedo escribir de la siguiente manera. F es igual a 77 newton. Y esa sería la fuerza que debo de aplicar con el sistema niño-trineo para que llegue a esa aceleración. ¿Vale? Son 77 newton. ¿Por qué hice el paso intermedio de explicar por qué debemos de obtener kilogramos por metro entre segundo al cuadrado? Primero, para que vean cómo se hacen las operaciones entre las unidades. Y en segundo, para que tengan en cuenta eso. Si yo no tengo kilogramos, es decir, puedo tener gramos, libras, etcétera, yo no puedo escribir Newton. Y sucede lo mismo con la aceleración. Si yo no tengo metros sobre segundo al cuadrado, tampoco puedo escribir Newton. ¿Ok? Entonces, si yo tengo kilogramos, yo tengo kilómetros, horas, newtons no se pueden escribir directamente. Eso nos debe de quedar muy claro. Los newtons solo se pueden obtener cuando tenemos kilogramos, metros y segundos al cuadrado. ¿Qué va a pasar cuando no sean así? Bueno, vamos a tener que hacer conversiones. Esta clase no va a ser para conversiones, simplemente va a ser para que apliquen lo que estamos viendo. Pero eso es lo que deben de tener en cuenta. Newton debe ser kilogramo por metro entre segundos al cuadrado. Y ahora vamos a completar el dibujo del niño. Entonces, mi fuerza debe de ser 77 Newton. Y aquí ya tenemos entonces todas las unidades.
que tiene que tener relación en el dibujo, ¿vale? La masa son kilogramos, la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza son newton. Entonces, siempre que ustedes estén hablando o que les den algún valor con esa unidad, ya saben qué es lo que está haciendo referencia. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Una fuerza neta de 265 newton acelera a una persona en bicicleta a 2.30 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la persona junto con la bicicleta? Si no nos dieran pues los términos globales, o mejor dicho, a qué hace referencia cada número, de igual manera vamos a preguntarnos, ok, tengo newtons. ¿Esos newtons qué son? Bueno, los newtons tienen que ser fuerza. Y ahora estas unidades, la de metro entre segundos al cuadrado. Ah, bueno, yo sé que los metros sobre segundo al cuadrado es aceleración. Y de esta manera ya identificamos qué variables son las que vamos a trabajar. Aquí ya me lo están diciendo explícitamente, me dice que es una fuerza neta. Fuerza neta significa que es la fuerza total, ¿ok? Todo lo que está en el sistema. Ustedes hacen referencia a eso cuando ya analizaron el conjunto completo, ¿vale? En este va a ser la persona y la bicicleta. Ustedes cuando revisan una caja, ven qué fuerza, por ejemplo, el peso, la fuerza normal, la fuerza de fricción, el empuje, bueno, tienen que hacer todo el análisis de ellas y cuando obtengan el resultado, a eso se le va a llamar fuerza neta o fuerza total. Aquí ya lo está simplificando, nos está dando la fuerza total del sistema. Y pues como vemos, el pelo de nuestro bicicletista está yendo hacia la izquierda. Entonces, eso significa que el aire está yendo hacia esa dirección. Yo puedo dibujar que mi fuerza va hacia este lado. La fuerza me está indicando que tiene un valor de 265 newton. Y la aceleración, ¿ok? De igual manera, ya dijimos que la aceleración tiene que ir hacia la misma dirección de la fuerza y me está indicando que mi aceleración es igual a 2.30 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí ustedes me pueden decir, ¿siempre va a ir la fuerza y la aceleración hacia la misma dirección? Pues eso va a depender directamente del problema. En este, la persona sigue pedaleando, por lo tanto, va a intentar seguir su trayecto. No obstante, ¿qué pasaría si intenta frenar? Si intenta frenar, evidentemente va a llevar una aceleración hacia donde estaba su camino, porque no frenamos al instante. O bueno, exceptuando casos particulares, no nos detenemos al instante. Siempre hacemos un poquito más. Entonces, él va a seguir, va a llevar esa aceleración hacia la dirección que llevaba el camino, pero va a existir una fuerza que lo va a intentar detener. En ese punto nos estamos encontrando que no van a tener la misma dirección, ¿vale? Si está desacelerando, no va a suceder. ¿Y cómo puedo yo notar eso? Bueno, cuando ustedes van en transporte público, cuando ustedes van en el metro y va el transporte moviéndose, pues pueden sentirse bien, cómodos, sobre todo si van parados, pues van normales, hasta que empieza a desacelerar abruptamente, ¿ok? Que lo hace de golpe. ¿Qué pasa? Pues ahí sí nosotros ya sentimos el jalón, sentimos cómo pues se encuentran esas dos flechas, ¿vale? El coche intenta pues todavía seguir su camino hacia adelante, pero al estar frenando abruptamente va a existir una fuerza, como si lo hubieran golpeado, ¿ok? No sucede el golpe, pero como si lo hubieran golpeado, a nosotros también nos golpea hacia la parte de atrás. Bueno, esas flechas ahí sí ya las podemos encontrar en la vida cotidiana. ¿Vale? No es que nosotros veamos una flecha venir, pero sí ya sentimos ese movimiento. Y por último, ¿qué dato nos falta? La pregunta me dice, la masa de la persona junto con la bicicleta. Esto es muy importante, porque a veces nada más me dan la masa de la persona y la masa de la bicicleta. Y como estamos hablando del sistema completo, tendríamos que sumarlas. Aquí no le interesa cuánto pesa la bicicleta y cuánto pesa la persona. Simplemente me da una masa y ya esa masa la tengo que estar trabajando con lo referente a este problema. Entonces, la masa va a ser igual a una incógnita. Vamos a escribir la fórmula. De igual manera, la fórmula va a ser la anterior. La fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Y recomiendo de igual manera, vamos a poner una palomita en la que tengamos, o mejor dicho, la variable que tengamos, palomita, la que no, puede ser un tachecito arriba o una incógnita. Entonces, ¿tengo la fuerza? Sí la tengo. ¿Tengo la masa? No la tengo. Entonces, incógnita. ¿Tengo la aceleración? Sí, palomita. ¿Cuál va a ser mi incógnita? Pues en este caso va a ser la masa. Necesito hacer un despeje. Cuando yo diga despeje, suponga que inserté un audio como de música de terror, porque sé que a muchos ya cuando estamos hablando de eso nos causa intriga y pues nos ponemos nerviosos. No sabemos o no recordamos las reglas. Bueno, de igual manera, les recomiendo que cuando vayan a hacer un despeje, encierren la variable que no quieren mover o que quieren dejar solita. Ahora, para mí, la masa es la que yo quiero dejar. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué está alrededor? Bueno, alrededor solo está la aceleración. ¿Y qué está haciendo la aceleración ahí? Pues está multiplicando. Entonces, yo lo debo de pasar del otro lado. Y cuando está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? ¿Ok? Entonces, cuando una variable o con un valor está multiplicando, debe de pasar del otro lado dividiendo. Y como pueden notar, no moví en absoluto a la masa se quedó solita. Simplemente hice una división y ya con eso terminé todo lo que necesitaba. Lo puedo escribir de una manera que ustedes se vea más cómoda o que ustedes están acostumbrados. Simplemente como es una igualdad, puedo cambiarla de posición. La masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Ya tengo la fórmula que necesito. Voy a encerrarla para que sepamos cuál es. Ahora simplemente vamos a sustituir. La masa es igual, la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 265 newton. ¿Cuánto vale la aceleración? 2.30 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre recuerden las unidades. En la materia de física eso es muy importante. Vamos a hacer entonces la división. 265 entre 2.30 me va a dar un valor de 115.217. Vamos a redondearlo a 3 decimales. Y ahora, ¿cuáles van a ser mis unidades? Si recordamos lo que les dije al inicio, pues va a ser muy sencillo. ¿Cuáles son las unidades de la masa? Pues las unidades de la masa son kilogramos. Y ya tendríamos todo el problema. Pero si queremos ver qué pasa con lo que tenemos en la parte de unidades de Newton entre metros sobre segundo al cuadrado, debemos de hacer lo siguiente. Lo voy a escribir en la parte de abajo en color azul. Newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, que fue lo que obtuvimos en el ejemplo anterior. ¿Okay? Hay que tener claro eso. Y tenemos que son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Esto de aquí es lo mismo que tenemos en esta parte. Entonces, ahora nada más me falta poner metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Si se dan cuenta, no estoy haciendo absolutamente nada. Simplemente, lo único que hice fue poner a los Newton como, como los obtuvimos en el primer ejemplo. Es decir, completo, todo lo que se refiere a Newton. Tenemos kilogramos por metro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer la regla del sándwich, como ustedes la conocen. Medios por medios y extremos por extremos. Entonces va a ser kilogramos por metro por segundos al cuadrado, ¿ok? Ya terminamos de hacer la de los extremos y ahora los del medio, ¿ok? Lo del medio voy a estar dibujándolo en azul, aquí la flecha para que sepan qué estamos haciendo. Metros por segundos al cuadrado. Y ya estaríamos haciendo medios por medios. Y ahora vamos a ver qué se puede eliminar. Aquí en la parte de arriba tengo metros y en la parte de abajo también. Lo puedo eliminar. Tengo en la parte de arriba segundos al cuadrado y en la parte de abajo también tengo segundos al cuadrado. Por lo tanto, de todo eso que hicimos, nos queda nada más kilogramos. Y de esa manera es como estamos obteniendo las unidades. Pueden notar que es más complicado, pero también lo podemos obtener.
Por eso es muy, muy importante que ustedes identifiquen cuáles son las unidades de cada variable. ¿Por qué? Porque si yo sé que la masa son kilogramos, simplemente las escribo y con eso estaríamos acabando. Siempre teniendo cuidado que la fuerza esté expresada en newtons, ¿ok? Hay otras maneras de expresarla. Nosotros ahorita solo vamos a ver newton, que la aceleración esté en metros sobre segundo al cuadrado, y de esa manera sí vamos a estar obteniendo kilogramos. Si las unidades que estamos teniendo no son las que estamos escribiendo o las que están en la pizarra, entonces tendríamos que hacer conversiones y eso ya nos llevaría mucho más trabajo. Al momento con eso nos estaría bastando, ¿vale? Estaríamos obteniendo que la masa de la persona y la bicicleta son 115.217 kilogramos. Significa que alguno de los dos cuerpos es bastante pesado. ¿Por qué en lo que he estado explicando a veces digo peso o a veces digo masa? Bueno, porque tienen una interacción. Ustedes ya lo estuvieron estudiando también. El peso se obtiene de la masa por la gravedad. Y como estamos en la Tierra, usualmente se generaliza porque la gravedad, pues se dice que es de 9.81. Posteriormente notarán que sí hay una variación dependiendo de la altitud en la que estemos. No es lo mismo estar en el mar que estar arriba de una montaña. Pero por eso se suele tener esa mala maña de estar hablando de peso y masa indistintamente. ¿Okay? La masa es nuestra propiedad inercial y el peso es una fuerza, es la fuerza de la gravedad. Por último, tenemos un ejemplo bastante curioso y aquí es donde vamos a hacer esa diferencia que les acabo de comentar. El ejemplo 3 dice, si un hombre pesa 900 newton en la Tierra, ¿cuál sería su peso en Júpiter, en donde la aceleración en caída libre es de 25.9 metros sobre segundo al cuadrado? De igual manera, vamos a identificar primero las unidades. Tenemos estas de aquí, metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos, por lo tanto, qué es una aceleración. Tenemos también esta de aquí, que son newton. Sabemos, por lo tanto, qué es una fuerza. Este problema es más complicado, ya necesita un análisis más detallado, más profundo. Lo que me dice es que un hombre pesa 900 newton en la Tierra. Voy a dibujar lo que se está simbolizando. Recuerden, el peso siempre, siempre se debe dibujar hacia abajo. Y lo voy a escribir con una P. Eso ya está simbolizando que es una fuerza, pero se llama peso. Y tenemos que son 900 newton. De igual manera, pues la persona necesita tener una masa. Como estamos en el tema de las leyes de Newton, tenemos que tener peso, mejor dicho, fuerza, masa y aceleración. ¿Okay? ¿La masa la conozco? Pues no, no la conozco. Conozco el peso, no la masa. ¿Okay? Son dos cosas totalmente diferentes. Se tienen relación, pero no lo puedo decir inmediatamente. Para este momento, este peso es de la Tierra. Entonces, todo el sistema que yo estoy dibujando es en la Tierra. Por lo tanto, yo me encontraría hasta aquí del problema. Inicialmente, me interesa ver todos los datos en la Tierra. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es su aceleración? ¿Aquí tiene alguna aceleración el cuerpo? Pues siempre vamos a tener una aceleración cuando estemos hablando del peso. Pero esa aceleración nosotros la llamamos de otra manera. Voy a agrandar el palito de la A y le voy a poner un ganchito. Y voy a poner el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y también va hacia abajo. ¿De qué estamos hablando entonces? Nuestra aceleración cuando hablamos de peso es la gravedad en la Tierra, 9.81. Por lo tanto, tendría una incógnita, la masa en la Tierra. Vamos a escribir la fórmula. Cuando estamos hablando de peso, la fórmula se vuelve masa por, de igual manera, es la aceleración, pero particularmente para la Tierra es la gravedad. Como vemos, vamos a necesitar la masa. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, ya sabemos cuál es nuestra fórmula. Masa por
masa es igual al peso entre la gravedad. No estamos haciendo nada diferente de lo que hicimos en el anterior ejercicio. Simplemente cambiaron las letras. Ahora nuestra fuerza es un peso y la aceleración es la gravedad. Vamos a hacer la sustitución. La masa, voy a ponerle una T para que sepamos que estamos hablando de la Tierra, es igual al peso, 900 newton, entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa sustitución, vamos a estar obteniendo un valor de 91.74. Voy a redondear en 3 decimales. Kilogramos. Esa sería la masa de la persona en la Tierra, ¿vale? Al momento solo estamos estudiando las propiedades que tiene esa persona en la Tierra. Por lo tanto, vamos a terminar de escribir todos sus datos. 91.743 kilogramos. ¿Okay? Ya tengo todos los datos en la Tierra. Y ustedes me pueden estar preguntando, ¿y para qué hicimos todo eso si lo que yo quiero saber es qué pasa en Júpiter? Bueno, porque en Júpiter todo cambia. ¿Okay? Y aquí hago referencia con esto. Bueno, aquí pues no va a ser el peso en la Tierra. Por lo tanto, ahora voy a cambiar de sistema. Ya voy a llevar a esa persona a Júpiter. Borro la Tierra y escribo Júpiter. Si fuera tan sencillo de hacer, pues ya todos podríamos estar arriba de Júpiter viendo cuánto pesamos. Pero para nuestro problema, simplemente cambiando de Tierra a Júpiter, ya estamos en otro planeta. Ahora la pregunta es, ¿yo sé cuánto pesa esta persona en Júpiter? Pues no, entonces es una incógnita. La masa. Yo sé cuánto es la masa de la persona en la Tierra. Y en Júpiter, pues va a ser la misma. La masa nunca cambia. Eso debemos de tener en cuenta, jóvenes. La masa nunca va a cambiar. Sin importar en qué lugar nosotros nos encontremos, nuestra masa va a mantenerse tal cual. ¿Okay? Podemos estar en la Tierra, Marte, Júpiter, Venus. ¿Okay? Podemos estar en todos lados y la masa no va a tener ninguna pérdida, no va a generar absolutamente nada. Vamos a tener la misma. Por eso hicimos ese cálculo primero, para tener una variable que sí pueda interrelacionar la Tierra y Júpiter. Aquí tenemos la masa. La masa va a valer 91.743 kilogramos. Eso que nos quede muy claro, es una propiedad inercial. Por lo tanto, siempre se va a mantener, sin importar el sistema de referencia en el que estemos. Aquí nuestro sistema de referencia es un planeta. Y en cualquiera de los planetas vamos a tener la misma masa. Así que si ustedes van al doctor y cuando les digan pesar, ellos les van a estar dando su masa, esa masa que ustedes tienen y se las preguntan, ok, ¿cuál es tu masa en Júpiter? ¿Cuál es tu masa en Venus? Siempre digan la misma, no va a tener ninguna pérdida. En cambio, el peso sí va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque la gravedad de la Tierra, como su nombre lo dice, es de la Tierra. Entonces, esto lo voy a modificar. Puedo dejarlo como una G, pero puede generar inconvenientes. Esa aceleración que nos están dando aquí de caída libre está hablando de la aceleración gravitatoria, ¿ok? La aceleración gravitatoria, pero de Júpiter. Nosotros, ¿cuál sería nuestra aceleración gravitatoria? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es nuestra aceleración en caída libre. Pero de manera coloquial o de manera de amigos, nosotros le llamamos nada más gravedad. Su nombre correcto es aceleración en caída libre o aceleración gravitatoria. Y por lo tanto tendríamos 25.9 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a poner una línea que divida mi problema. La voy a intentar hacer lo más recta posible. Y voy a escribir en la parte de arriba que esta parte es de la Tierra y esta va a ser de Júpiter. Pueden decir, le dejé muy poquito espacio, sí puede ser, pero simplemente es porque ahora las fórmulas para Júpiter va a ser el peso en Júpiter es igual a la masa por
la aceleración gravitatoria. No estamos haciendo ningún cambio en la fórmula, simplemente estoy escribiendo con las variables que yo tengo. ¿Okay? Como les comenté, esa g que tenemos arriba se puede escribir como la que tengo abajo. En sí, en muchos libros la van a encontrar de esa manera, porque se los vuelvo a reiterar. La gravedad, como nosotros la conocemos, no es nada más que la aceleración gravitatoria, la aceleración de caída de un cuerpo. Siempre que ustedes dejen caer algo, están hablando de esa aceleración. Y vamos a hacer una sustitución. ¿Qué incógnita tengo? Pues el peso no lo tengo, la masa sí, la aceleración sí. Lo que necesito obtener directamente es el peso. Hagamos la sustitución. El peso en Júpiter va a ser igual a la masa de la persona. No, aquí sí no hago mención de Tierra o Júpiter porque la masa sigue siendo la misma. 91.743 kilogramos. Voy a hacer la multiplicación por la aceleración gravitatoria, en este caso sería la gravedad en Júpiter, de 25.9 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a hacer la operación. Si yo multiplico 91.743 kilogramos por 0.25.9 metros sobre segundo al cuadrado, mi peso en Júpiter va a ser igual a 2.376.144. ¿Y qué unidades van a ser? Estamos hablando de peso. El peso, pues, es una fuerza. Entonces, mis unidades van a ser Newton. Y ese va a ser mi resultado. Ahora podemos compararlo. El peso que yo tenía o que tiene esta persona en la Tierra es de 900 Newton. Y en Júpiter es de 2.376. Es decir, más del doble del peso de si cambiamos de un planeta para otro. ¿Qué va a pasar si nosotros nos cambiamos? Pues literalmente nos vamos a sentir más pesados. Por lo tanto, no les recomendaría irse para Júpiter, pero si ustedes investigan la tabla de la gravedad de los planetas, van a encontrar que hay algunos planetas que tienen una aceleración menor en caída libre, menor a 9.81, que es en la Tierra. Entonces, si ustedes hacen el cálculo con esa aceleración en caída libre, se van a dar cuenta que hay muchos planetas en los que ustedes pesarían menos y hay otros donde pesarían más, notando que es un tema bastante curioso que nos permite hacer suposiciones de qué pasaría si nosotros vamos a otro planeta. También podemos ir a algún satélite, entre otras situaciones. Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos y si no, espero que se hayan divertido con la clase. Nos vemos en el siguiente video.